Respira profundo, relaja tus hombros, cierra los ojos si lo deseas. Bienvenido o bienvenida a Susurros para Soñar, un espacio donde cada historia es una caricia al alma y una invitación a soñar. Esta noche, bajo el suave murmullo del viento y el abrazo silencioso de las estrellas, te contaré una historia que no encontrarás en libros de historia. Una historia que no habla de batallas gloriosas, ni de espadas brillantes, ni de nombres famosos. Es una historia sencilla, pero también profunda, como el susurro de un río escondido en la montaña. Hace muchos años, en un rincón olvidado de Japón, alguien encontró un baúl cubierto de polvo. Dentro de ese baúl no había oro ni mapas secretos, había cartas escritas por samuráis que decidieron vivir lejos del ruido, lejos del poder, pero muy cerca de sus sentimientos. Hombres de honor, sí, pero también de dudas, de poesía, de amor silencioso, de miedos confesados al papel. Y esas palabras cambiaron el corazón de quien las leyó. Hoy tú y yo vamos a abrir ese baúl juntos. Leeremos sus cartas, sentiremos su voz, y tal vez en el fondo descubramos que los verdaderos héroes no siempre usan armadura, a veces solo escriben. Así que acomódate, deja que esta historia te arrulle, y permite que las palabras de aquellos samuráis anónimos acompañen tus sueños esta noche. Comenzamos. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas cubiertas de bambú, tiñendo el cielo de un tono dorado suave, como si la tarde quisiera abrazar al mundo entero, en un último suspiro cálido antes de entregarse a la noche. En un sendero poco transitado de las montañas de Totori, un joven viajero de nombre Akio avanzaba con pasos tranquilos, cargando solo una pequeña mochila de tela y un cuaderno gastado donde solía escribir lo que el mundo le inspiraba. Akio no era un aventurero ni un guerrero. Era un joven de alma tranquila, curioso por naturaleza y enamorado de las historias que no hacen ruido, esas que se esconden en los rincones olvidados del tiempo. Su viaje no tenía un destino preciso, solo quería caminar, escuchar, observar y escribir. Aquella tarde, el canto de los grillos comenzó a hacerse más presente y el viento frío anunciaba que pronto caería la noche. Decidió buscar un lugar donde descansar. Fue entonces cuando lo vio, una cabaña abandonada, escondida entre los árboles altos, cubierta de musgo y con las puertas medio abiertas por el paso del tiempo. Las bisagras oxidadas crujieron suavemente cuando Akio empujó la entrada. Dentro, el polvo danzaba en el aire iluminado por los últimos rayos del día, y el olor a madera húmeda llenó sus pulmones. No había signos de vida reciente, pero la estructura era segura. Colocó su mochila en un rincón y se sentó en el suelo para disfrutar del silencio. Mientras inspeccionaba con calma, sus ojos se toparon con algo que sobresalía ligeramente del piso de tatami. Una tabla floja. Con cuidado, la levantó y descubrió un compartimento secreto. Dentro había un viejo baúl de madera oscura, cerrado con una cuerda ya casi deshecha. El corazón de Akio latió un poco más rápido, no por codicia ni por emoción, sino por la intuición suave de que estaba por encontrar algo valioso. No en oro, sino en historia. Desató la cuerda y abrió el baúl lentamente. El rechinido de la tapa fue como el susurro de un secreto revelado. Tras muchos años de espera, dentro había decenas, quizás cientos, de cartas cuidadosamente apiladas, todas escritas a mano en papel de arroz, con tinta que había resistido el paso del tiempo. Algunas tenían bordes rasgados, otras estaban dobladas con esmero. No había nombres en la superficie, solo títulos escritos en caligrafía antigua. A la luna, sobre la duda, carta a mi sombra, haiku del silencio. Akio tomó la primera con manos temblorosas.
El tacto del papel era suave y frágil, como si sostuviera una hoja caída en otoño. Abrió con cuidado la carta y comenzó a leer en voz baja. La letra era firme pero serena. El autor hablaba de su decisión de no seguir combatiendo, de cómo, tras años como samurái al servicio de un señor feudal, había sentido que su alma se alejaba de sí misma. «No temo morir», decía la carta, «pero sí temo olvidar cómo era mi voz cuando no gritaba órdenes». Akio sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras tan íntimas, tan honestas, no eran solo confesiones, eran testamentos de humanidad. Cerró los ojos un momento y por primera vez en mucho tiempo no pensó en el mañana. Pensó en aquel hombre desconocido, sentado quizás bajo el mismo cielo, escribiendo esa carta con la esperanza secreta de que alguien algún día la encontraría. Esa noche, Akio no encendió fuego. No quiso interrumpir el silencio que cubría la montaña como una manta suave. Se arropó con su chaqueta, usó la mochila como almohada y colocó el baúl junto a él como si fuese un amigo que debía proteger. Antes de dormir, tomó otra carta, esta vez titulada Canción sin espada. Era un poema largo, escrito por alguien que había cambiado su katana por un pincel, y hablaba de los sonidos del río, de la risa de un niño, de la belleza simple del vapor saliendo de una taza de té. Al terminar de leer, Akio susurró al viento, «Gracias». Y entonces cerró los ojos y durmió profundamente, como si las voces de aquellos samuráis anónimos lo hubieran arrullado. Esa fue la primera noche, la primera carta, el inicio de una historia que no buscaba ser contada, pero que, al ser leída, despertó vida de nuevo. Porque a veces lo más valiente que puede hacer un guerrero es escribir en silencio. Al amanecer, la niebla abrazaba la cabaña como si no quisiera dejarla ir. Akio despertó lentamente, aún con el eco de los poemas en su mente. El aire olía a bosque húmedo y madera vieja, y cada sonido parecía más suave, más lejano. Se incorporó, estiró su cuerpo y miró el baúl, aún cerrado, como si protegiera secretos que no querían ser revelados de golpe. Esa mañana no desayunó. No tenía hambre de comida, sino de palabras. Se sentó frente al baúl, lo abrió una vez más y eligió una carta al azar. Esta llevaba por título «A mi hija que nunca conocí». Su corazón se detuvo un instante. Respiró hondo y comenzó a leer. Era la voz de un samurái que había abandonado su hogar para cumplir con su deber, dejando atrás a su esposa embarazada. La carta hablaba de sueños que no se concretaron, de cerezos que florecerían sin que él los viera, de la esperanza de que su hija supiera que su padre la amaba con una fuerza que ni el tiempo ni la distancia podían apagar. Akio tuvo que detenerse. Sus ojos se humedecieron. Esa carta no era solo un mensaje, era una herida abierta convertida en poesía. Cada carta que leía tenía un ritmo distinto, como si cada autor respirara de una manera única. Algunas eran reflexiones filosóficas sobre el vacío, otras eran plegarias al viento, y unas más eran confesiones de amor silencioso, de amistades perdidas, de silencios no resueltos. En una de ellas, titulada El sonido del bambú, el autor contaba cómo, después de una batalla, se escondió en un bosque y pasó 3 días escuchando el crujir del bambú. Esa experiencia lo transformó. Decía que por primera vez entendió que había belleza en lo que no se mueve, en lo que simplemente es. Ser fuerte, escribió, no siempre significa avanzar. A veces, ser fuerte es quedarse quieto y escuchar. Akio anotaba en su cuaderno fragmentos de esas cartas, pequeñas joyas que deseaba conservar, no para publicarlas, no para hacerse famoso, lo hacía por respeto,
por el deseo íntimo de no dejar morir aquellas voces que por siglos habían permanecido dormidas. Durante el día siguió leyendo, y a medida que el sol avanzaba por el cielo, sentía que algo en él comenzaba a cambiar, como si una parte de su alma, que siempre estuvo en silencio, ahora empezara a hablar. Esas cartas no solo eran historias, eran espejos. Al anochecer, colocó las cartas leídas con cuidado dentro del baúl, como si fueran seres vivos. Cerró la tapa suavemente y se recostó una vez más, esta vez con una serenidad nueva en el pecho. La luna se alzaba en el cielo, redonda y brillante, como un farol encendido para los que ya no están. Esa noche, antes de dormir, Akio escribió en su cuaderno: «Hoy escuché voces sin rostro, y sin embargo las sentí más humanas que muchas, que hablan en voz alta. Hoy aprendí que no hace falta ser recordado para dejar huella, solo basta sentir y escribir». Y con esas palabras cerró los ojos y soñó. Soñó con campos de arroz, con samuráis escribiendo bajo la lluvia, con cartas volando al viento como mariposas de papel. Y así terminó el segundo día. Los días pasaron como hojas arrastradas por el viento. Akio ya no contaba el tiempo. Cada mañana se despertaba con los primeros rayos del sol. Abría el baúl con una mezcla de respeto y cariño, y elegía una carta al azar. Era como compartir el desayuno con los fantasmas de los samuráis. Sus palabras, preservadas por el papel y el silencio, eran alimento para el alma. Una de las cartas que más le impactó aquella mañana llevaba por título «La última reverencia». Era una carta breve, pero poderosa. Su autor hablaba del momento en que decidió dejar su espada sobre el altar del templo, donde había entrenado de niño. «He servido bien a mi señor», escribía, «pero ahora deseo servir al silencio que hay dentro de mí». La carta no terminaba con una despedida, sino con un poema. «Entre la espada y la flor, elijo la sombra del cerezo, donde muero sin matar». Akio lo leyó varias veces. No podía evitar imaginar al hombre que escribió eso. ¿Qué rostro tendría? ¿Cuántas cicatrices habría en su cuerpo y en su corazón? El joven cerró los ojos y trató de visualizarlo. Un samurái mayor, con el rostro sereno, sentado frente a un templo, observando los pétalos caer. Un guerrero que eligió dejar de luchar para comenzar a entender. Más tarde encontró otra carta, más extensa, firmada únicamente con el carácter Shin, que significa fe o confianza. Esta carta era diferente, era un ensayo, casi una meditación sobre lo que significaba ser honorable en tiempos de paz. Muchos creen que el honor se demuestra en batalla, escribía Shin, pero el verdadero honor se revela cuando nadie nos mira. En cómo tratamos a un anciano, a un niño, a una piedra en el camino. Akio sintió un estremecimiento. En sus viajes había conocido muchas personas que hablaban del honor como un estandarte, pero pocas que lo vivieran en lo cotidiano. Shin, ese samurái anónimo, hablaba del honor como un jardín que debía cultivarse día a día, sin espectadores. A lo largo de esa jornada, Akio dedicó horas a transcribir fragmentos de las cartas que más le conmovían. Usaba tinta y pincel, como lo hacían ellos, intentando replicar no solo los caracteres, sino la calma con la que probablemente fueron escritos. Había algo sagrado en ese acto. Era como escuchar el eco de siglos de sabiduría en cada trazo. Al mediodía, mientras caminaba alrededor de la cabaña buscando agua, encontró entre la maleza una piedra marcada con símbolos. Era una lápida antigua, sin nombre, pero con un haiku grabado. «No busques mi tumba, estoy entre los bambúes, susurrando paz». Akio entendió entonces que aquel lugar no solo guardaba cartas, sino almas.
Era un santuario natural, escondido a los ojos del mundo. Pensó que quizás muchos de esos samuráis vinieron a ese rincón para morir en paz, lejos de las batallas, rodeados de palabras. Esa noche escribió su propio haiku, inspirado en lo que había leído. Calla mi espada, hablan los versos antiguos, y me vuelvo flor. Luego encendió una pequeña vela y colocó frente a él una carta más, la última del día. Esta no tenía título, era apenas un trozo de papel doblado con manchas de lluvia. Pero su contenido fue tan poderoso como todos los demás. He matado, he servido, he llorado. Pero cuando escribo, regreso a casa. No tengo nombre ni linaje, solo soy una voz que canta en papel. Si alguien me lee algún día, que sepa esto: luché por sobrevivir, pero viví por escribir. Akio se quedó en silencio. Afuera la luna se filtraba entre los árboles. El viento movía las ramas con suavidad. Sintió una paz que nunca antes había experimentado, porque entendió de verdad que el honor no vive en las estatuas ni en las historias que gritan. Vive en los gestos simples, en las decisiones silenciosas, en las palabras que dejamos atrás. Y en ese instante se prometió algo, que algún día, cuando regresara al mundo, compartiría esas voces. No para hacerse famoso, no para ganar reconocimiento, sino para que esos ecos de honor no se perdieran en el olvido. Cerró el baúl, cubriéndolo con una tela limpia. Apagó la vela y se acostó, arropado por las voces del pasado, dejando que lo guiaran, suave, al país de los sueños. La madrugada llegó envuelta en un manto de niebla plateada. Akio se despertó antes que el sol, con una sensación distinta en el pecho, como si las palabras de los samuráis hubieran echado raíces en su interior durante la noche. Sentía que ya no era el mismo muchacho curioso que tropezó con el baúl por casualidad. Algo había cambiado, aunque no pudiera nombrarlo todavía. Abrió las puertas de la cabaña y salió al bosque. El canto lejano de los grillos se mezclaba con el susurro de las hojas, creando una melodía tenue y envolvente. Caminó descalzo entre la hierba húmeda, buscando claridad en medio de su confusión. A veces, cuando uno se llena demasiado de palabras ajenas, necesita el silencio para escucharse a sí mismo. Al volver, preparó té con hojas que había recogido el día anterior. Luego se sentó frente al baúl, lo abrió con calma y extrajo una carta envuelta en un pañuelo rojo. Al desplegarla sintió una fragancia leve como de flores secas. La carta comenzaba con un nombre: Hanzo, el guerrero del loto. Hanzo escribía desde un rincón del país, en los jardines imperiales, donde había sido jardinero después de dejar la espada. Contaba que durante años había servido a un daimyo temido por su crueldad. Había combatido en numerosas guerras y su lanza había sido testigo de demasiadas muertes. Un día, al regresar de una batalla, vio un campo de lotos floreciendo junto a un arroyo teñido de sangre. Se arrodilló y lloró, no por los enemigos ni por los amigos caídos. Lloró porque en medio del horror, la belleza seguía ahí, ignorando la guerra. Esa imagen lo transformó. Al día siguiente abandonó su puesto, dejó su armadura y caminó durante días hasta llegar a los jardines del palacio. Allí pidió ser jardinero. Muchos se burlaron de él, llamándolo cobarde, desertor, traidor. Pero él solo respondía: con silencio y flores. Cada mañana, escribía Hanzo, riego los lotos como si fueran las cicatrices del mundo. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo cuidar lo que nace. Akio se quedó inmóvil. Esa confesión, tan simple y a la vez tan profunda, lo conmovió. Se preguntó cuántos como Hanzo habrían buscado una nueva forma de vivir, lejos de las espadas y los mandatos. El joven sintió un respeto inmenso por aquel samurái que había elegido las flores sobre la gloria.
La carta terminaba con otro poema. Del filo nací, pero en pétalos me escondo, loto del perdón. Inspirado por Hanso, Akio decidió crear un pequeño jardín junto a la cabaña. Tomó una azada vieja y comenzó a remover la tierra, limpiando piedras, trazando un círculo. Plantó semillas de flores silvestres que había encontrado durante sus caminatas. Era un acto simbólico, pero le parecía necesario. Sentía que al plantar algo, también enterraba un poco de su propio pasado, sus dudas, sus temores. Al trabajar la tierra, recordó otra carta del baúl. No tenía autor. Estaba escrita con caligrafía temblorosa y hablaba de la redención. Decía que cada guerrero lleva una guerra interna mucho más dura que cualquier batalla externa. Solo cuando nos rendimos a la belleza, decía, comenzamos a sanar. Esa frase quedó grabada en su mente como un mantra, y mientras colocaba pequeñas piedras alrededor del círculo de tierra recién plantado, Akio entendió que su viaje no era solo físico, era un recorrido hacia adentro, hacia el corazón del silencio. Más tarde, mientras descansaba en el umbral de la cabaña, apareció un zorro entre los arbustos. Se quedó observándolo desde lejos, sin miedo, con ojos sabios. Akio lo miró en silencio, recordando que en muchas leyendas japonesas los zorros eran mensajeros entre mundos. ¿Sería acaso una señal? El zorro se acercó lentamente, dio un par de vueltas y se tumbó junto al jardín recién plantado. Cerró los ojos como si también necesitara descansar. Akio sonrió. A veces la vida respondía sin palabras. Esa noche escribió en su cuaderno: «Hoy sembré silencio. Un zorro me acompañó. La paz tiene patas suaves». Al cerrar su cuaderno, Akio regresó al baúl y acarició la tapa de madera como agradeciendo. Ya no sentía que estaba solo. Las voces de los samuráis, sus poemas, sus confesiones, le hacían compañía. Se sentía parte de algo más grande, una red de almas que habían vivido con intensidad, que habían amado, llorado, cambiado. Antes de dormir, colocó una piedra lisa sobre el jardín. En ella escribió con tinta: Hanso. Era su forma de rendir homenaje. Y mientras la luna se alzaba sobre el bosque, Akio entendió que el verdadero coraje no siempre lleva espada. A veces simplemente planta flores. La tarde caía lentamente sobre la cabaña, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados. Akio, con las manos aún manchadas de tierra del pequeño jardín que había creado, se sentó a contemplar el horizonte. El aire olía a madera húmeda y a hojas frescas. La tranquilidad del entorno era como una cuna invisible que lo acunaba suavemente hacia un estado de profunda reflexión. Después de unos minutos de silencio, regresó al interior de la cabaña. Abrió el baúl con el mismo respeto con el que un monje abre un libro sagrado. Su mano tanteó entre las cartas, guiada más por la intuición que por el pensamiento. Extrajo un sobre más grueso de lo usual, sellado con un dibujo de un sauce llorón grabado a mano. Desdobló la carta con cuidado. El autor firmaba simplemente como Takeshi. Las primeras líneas hablaban de un momento crucial en su vida, cuando se encontraba a punto de cometer seppuku, el ritual del suicidio honorable. Pero antes de hacerlo, decidió pasar su última noche junto a un viejo árbol de sauce que crecía a orillas de un estanque. El sauce, contaba Takeshi, se mecía con el viento como si danzara, como si supiera que cada movimiento suyo era observado. Sus ramas caían como hilos de seda, cubriendo la superficie del agua con sombras juguetonas. Takeshi escribió que al mirar su reflejo distorsionado en el estanque, ya no vio a un guerrero derrotado, sino a un hombre cansado que aún tenía historias por contar. Fue entonces cuando decidió escribir, no para justificar su vida ni para
dejar instrucciones de su muerte, sino para entenderse a sí mismo. Y en esa introspección descubrió algo inesperado: el deseo de vivir. No era miedo a la muerte, escribía, sino el anhelo de plantar algo que no fuera dolor. Takeshi no cometió seppuku aquella noche. En cambio, enterró su espada junto al sauce y prometió no volver a tomarla. Juró vivir sus días cuidando el jardín del templo cercano, enseñando a los niños a meditar y escribiendo cartas para quien algún día las encontrara. Akio se quedó absorto. La promesa del sauce resonaba en su alma como un eco lejano, pero familiar. Pensó en sus propios miedos, en esos momentos en los que también sintió que nada tenía sentido. Takeshi le hablaba desde el pasado, pero lo tocaba en el presente. Esa noche, Akio decidió visitar un viejo árbol que había visto a la orilla del río durante una de sus caminatas. Lo recordaba porque tenía ramas largas que casi rozaban el agua. Tomó una lámpara de aceite, su cuaderno, y caminó en la penumbra hasta el lugar. Allí estaba el árbol, más imponente de lo que recordaba, con sus raíces visibles, como venas ancladas a la tierra. Se sentó a su sombra, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Si Takeshi dejó su espada, yo dejaré mis temores. Si él encontró calma en la brisa, yo escucharé al sauce. El viento soplaba con suavidad, haciendo crujir las ramas como si el árbol respondiera. Akio sintió que no estaba solo, que muchas almas antes que él habían buscado respuestas entre la naturaleza, entre las hojas, en el silencio. Y comprendió que la paz no siempre llega con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas, pero firmes. Cuando regresó a casa, colocó la carta de Takeshi en un rincón especial del baúl, junto a una piedra pequeña que recogió bajo el sauce. Escribiría el nombre de Takeshi en ella al día siguiente, como había hecho con Hanzo. Era su forma de mantener vivo el espíritu de estos hombres que, sin buscar fama, habían encontrado un tipo diferente de heroísmo. Antes de dormir, volvió a leer el último párrafo de la carta. El sauce no juzga, solo se inclina y escucha. Yo aprendí de él. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que todo tenía un ritmo, una armonía secreta que lo envolvía. Akio dormía ahora con las ventanas abiertas, dejando que los susurros del bosque le contaran historias mientras soñaba, con sauces, con cartas y con la promesa de una vida más ligera. La mañana siguiente trajo consigo una niebla espesa que parecía envolver cada rincón del bosque como una manta protectora. Akio, aún con las emociones frescas de la noche anterior, despertó sintiendo que cada paso en esta travesía interior le revelaba una verdad profunda, tejida con hilos invisibles entre las cartas y la naturaleza que lo rodeaba. Mientras preparaba un té caliente, el sonido de los bambúes chocando suavemente entre sí le recordó una de las cartas que aún no había leído. Buscó entre el baúl hasta encontrar una que tenía el dibujo de un bosque de bambú en la esquina inferior. La firma, otra vez, era anónima. Solo se leía: a quien escuche desde el silencio del bambú. Akio se sentó en el suelo de tatami y comenzó a leer. Las primeras líneas hablaban de un samurái que tras una derrota humillante en batalla se retiró del mundo para vivir solo en una pequeña choza entre bambúes. Había perdido la confianza en sus habilidades, en su valor y sobre todo en su propósito. Pero lo que lo salvó no fue otro hombre, ni una enseñanza directa. Fue el sonido constante, rítmico y suave de los tallos de bambú chocando entre sí cuando el viento pasaba entre ellos. Al principio le parecía molesto, pero con los días su oído se fue afinando. Pronto el sonido dejó de ser ruido y se convirtió en un lenguaje. El bambú no pelea contra el viento, decía la carta, se inclina, se balancea y luego regresa a su lugar. No se rompe porque no se resiste.
Aprendí que, tal vez, yo también podía doblarme sin quebrarme. Las palabras resonaron con fuerza dentro de Akio. Guardó la carta y, sin pensarlo mucho, decidió caminar hasta un bosque de bambú que recordaba haber visto a las afueras del valle. El camino era estrecho y resbaladizo, pero estaba decidido. Sentía que tenía que escuchar por sí mismo ese susurro del bambú. Al llegar, fue recibido por un coro de crujidos suaves, como si cada tallo estuviera saludándolo. Se adentró lentamente, con el corazón latiendo en sincronía con los sonidos. Se sentó en medio de un claro, rodeado por verdes columnas que se mecían sin cesar. Cerró los ojos. Durante horas permaneció en silencio. No pensaba, no analizaba, solo escuchaba. El viento movía los bambúes de un lado a otro y cada choque producía un tono diferente. Era como si la naturaleza estuviera tocando una sinfonía solo para él. Akio sintió una lágrima descender por su mejilla. No era tristeza. Era una mezcla de humildad, belleza y entendimiento. Por primera vez comprendió lo que el samurái quiso decir. No siempre hay que resistirse. A veces hay que fluir. Cuando el sol comenzó a caer, Akio se puso de pie, reverenció el bosque con una inclinación profunda y emprendió el camino de regreso. En su cuaderno escribió: «He oído la voz de la paciencia, no con palabras, sino con pausas». Al llegar a su cabaña, preparó un espacio especial para esa carta. La colocó sobre un pequeño altar improvisado, con una rama de bambú seca a un lado. Era su manera de rendir homenaje a ese guerrero anónimo que había encontrado sabiduría en la flexibilidad. Esa noche, los sonidos del bosque parecían más nítidos, más vivos. Akio comprendió que el verdadero aprendizaje no siempre llega con grandes revelaciones. A veces, basta con escuchar. La luz del amanecer filtraba su brillo dorado por las ventanas de papel de la cabaña. Akio se despertó con una sensación de gratitud, como si cada respiración estuviera ahora en armonía con la tierra. Se dirigió al baúl, su tesoro de palabras y emociones olvidadas, con la delicadeza de quien acaricia una reliquia sagrada. Entre los pliegues de pergaminos y sobres descoloridos encontró una carta envuelta en tela de lino. Tenía un peso distinto, más humano, como si llevara dentro una historia profundamente personal. El sello roto sugería que había sido abierta y leída muchas veces. En la esquina, un dibujo pequeño de un cuenco roto, cuidadosamente reparado con polvo dorado, kintsugi. Comenzó a leer. A veces una grieta no es una herida, es la manera en que la luz entra. Yo era un sirviente, no un guerrero. Un día rompí el cuenco favorito de mi amo, un regalo de su padre. Estaba seguro de que me castigaría o, peor aún, me despediría. Pero en lugar de gritar, se sentó conmigo. Juntos recogimos cada pedazo. Lo llevamos a un artesano kintsugi, quien nos explicó que el arte no es esconder la grieta, sino celebrarla. Akio sintió un estremecimiento al imaginar la escena. El joven sirviente temblando de miedo y el amo, con una paciencia insospechada, reconstruyendo juntos el objeto roto. La carta continuaba con palabras impregnadas de humildad. Aprendí que no era menos por haber fallado, era más humano. Desde entonces cada error se convirtió en oportunidad. No todos podemos ser espadas relucientes. Algunos de nosotros somos cuencos agrietados que aún pueden sostener belleza. Akio colocó la carta frente a él y miró a su alrededor. Allí estaba, en la estantería, un viejo cuenco de cerámica que él mismo había astillado hacía años. Siempre pensó en tirarlo, pero algo lo hizo conservarlo. Hoy, por primera vez, comprendió su valor. Decidió caminar hasta el pueblo cercano, donde un anciano conocido por sus restauraciones aún vivía. Llevó el cuenco envuelto en tela, como un niño llevando una ofrenda. El anciano lo recibió con una sonrisa cansada, pero cálida. Observó el cuenco,
lo giró entre sus manos arrugadas y sin decir palabra comenzó el proceso. Akio observó cada paso. La limpieza, el encaje cuidadoso de las piezas, la mezcla del polvo dorado con laca. Era como si cada grieta recibiera un homenaje. Mientras trabajaban en silencio, Akio compartió la carta. El anciano asintió, con los ojos brillando. A veces, la sabiduría viene de quienes menos lo esperan, dijo. Este sirviente entendió algo que muchos samuráis nunca comprenden, que el valor no está en la perfección, sino en la autenticidad. El cuenco reparado quedó con vetas doradas relucientes, como pequeñas cicatrices de fuego. Al sostenerlo, Akio sintió que algo dentro de él también había sido reparado. Pensó en sus propias grietas, en las dudas, en los miedos, en los errores, y se permitió perdonarse. Esa noche, de regreso en su cabaña, sirvió té en ese cuenco. Cada sorbo sabía a redención. Cada grieta reflejaba la luna desde la ventana. En su cuaderno escribió: grieta tras grieta, no me rompo, me transformo, oro en la herida. La carta del cuenco se convirtió en una de sus favoritas. La releía cada tanto, especialmente en días en que se sentía frágil. Le recordaba que no debía esconder sus fallos, sino aprender de ellos, que podía ser fuerte sin ser perfecto. Y así, Akio aprendió que las grietas del alma no debían ocultarse, sino mostrarse con dignidad, porque es a través de ellas que la luz encuentra el camino para entrar. El cielo de la mañana se extendía como una seda pálida sobre las montañas. El sonido del viento entre los árboles y el canto lejano de los cuervos creaban una melodía suave que acariciaba los sentidos. Akio, con una taza de té entre las manos, miraba el horizonte. Después de tantas cartas, sentía que su alma se estaba tejiendo de nuevo, hilo por hilo, palabra por palabra. Aquella mañana, al remover cuidadosamente los escritos del baúl, sus dedos tocaron una carta envuelta en una tela de seda azul, tan suave que parecía hecha de agua. Al desenvolverla, encontró no solo palabras, sino un pequeño pincel de bambú, desgastado por el uso, atado con un fino cordón rojo. El papel tenía manchas de tinta y versos cortos escritos con una caligrafía refinada. Akio comenzó a leer. Me llamaban Hideo, pero pocos lo sabían. Para la mayoría era solo una espada. Cortaba con precisión, obedecía sin dudar. Gané guerras, perdí amigos, hasta que un día, al mirar mi reflejo en el agua de un lago, no supe quién era. Entonces dejé la espada y tomé el pincel. La historia se desplegaba como un pergamino antiguo que revelaba no batallas, sino silencios. Hideo contaba cómo se refugió en un templo escondido en las montañas, donde un anciano monje le enseñó que el arte también podía ser un camino de disciplina, y que escribir con el corazón requería más coraje que blandir una katana. Cada trazo de caligrafía era como una respiración. Cada poema, un duelo conmigo mismo. A veces, el papel temblaba tanto como lo hacía mi mano en el campo de batalla. Pero con el tiempo, encontré una paz que ninguna victoria me dio. Akio dejó escapar un suspiro profundo. La imagen del samurái solitario, sentado en un cuarto de madera, practicando su trazo entre ecos de silencio, lo conmovía. Él mismo había sentido que sus días carecían de propósito, hasta que esas cartas llegaron para mostrarle otra forma de vivir. Intrigado, buscó en sus cosas un pincel que había comprado hacía años en un mercado, pensando que aprendería caligrafía, pero que nunca usó. Lo encontró envuelto en una vieja hoja de periódico, aún con el olor de la tinta. Akio preparó tinta fresca, desenrolló un pergamino y se sentó frente a la ventana abierta. Imitó el gesto que Hideo describía: espalda recta, respiración pausada, pincel firme, pero sin tensión. Luego trazó su primer kanji, shin, kokoro, corazón. El trazo no fue perfecto,
Tembló un poco, pero al verlo sonrió. Era suyo. A lo largo del día, Akio siguió leyendo la carta. En ella, Hideo narraba cómo comenzó a escribir poemas, cortos que llamaba tinta de la memoria. No eran haikus ni tankas, solo pensamientos sueltos, reflejos de su alma. Una vez fui espada. Hoy soy pluma, corto menos, pero sano más. Mi filo es la tinta, mi enemigo, el silencio. Lo abrazo. Cada frase era como un susurro que calmaba los rincones más ocultos del alma de Akio. Esa noche, con la lámpara de aceite encendida, escribió su primer poema. Dejé el ruido atrás. Hoy escucho mis latidos en cada palabra. Y así comenzó una nueva rutina. Cada mañana, tras su taza de té, tomaba el pincel y dejaba que su corazón hablara. No pensaba en perfección, ni en estilo, solo en verdad, en honestidad, en sanar a través del arte. Con el tiempo, sus propios poemas comenzaron a mezclarse con los de Hideo en su mente, como si ambos compartieran el mismo cuaderno en un tiempo sin tiempo. Un día, Akio caminó al pueblo con algunos de sus pergaminos. Los dejó en la biblioteca, escondidos, entre los estantes, como quien planta semillas sin esperar cosecha. Y en secreto observó cómo una anciana, al encontrar uno, lo leía y sonreía. Ahí comprendió lo que Hideo quiso decir. Una espada puede proteger un cuerpo, un pincel puede sanar un corazón. Esa noche el sueño vino pronto, envuelto en imágenes de tinta danzando sobre el papel y estrellas reflejadas en tazones de té. Y Akio, que una vez se sintió perdido, ahora se sentía parte de algo más grande. Un linaje de almas silenciosas que, con palabras y compasión, reconstruían el mundo letra por letra. La primavera llegó silenciosa, como una respiración contenida que por fin se libera. Los campos alrededor del pueblo comenzaron a pintarse con brotes verdes, y los cerezos despertaron de su sueño invernal con una explosión de flores que flotaban como nubes terrenales. Akio, sentado en el porche de su pequeña casa, observaba los pétalos danzar con el viento, recordando algo que aún no sabía que había olvidado. Esa mañana, al abrir el baúl, encontró una carta diferente a las demás. No tenía título, ni nombre, solo una flor de cerezo prensada entre las hojas. El papel, amarillento por el tiempo, tenía una fragilidad que exigía manos lentas y un corazón abierto. Comenzó a leer. Hay un cerezo en la cima de la colina, donde alguna vez enterré mi armadura, no porque la guerra haya terminado, sino porque ya no podía seguir luchando contra mí mismo. Las primeras palabras ya contenían un peso que Akio sintió en el pecho. La carta era de un samurái que hablaba de pérdida, no de una batalla, sino de amor. Narraba la historia de cómo, durante un invierno particularmente duro, conoció a una joven que vivía sola, cuidando de su padre enfermo. Ella no tenía miedo del guerrero cubierto en cicatrices, más bien, lo trataba como si fuera uno más entre los aldeanos. Ella me ofrecía arroz caliente y yo le enseñaba a afilar cuchillos. Intercambiábamos lo que teníamos. Ella, ternura. Yo silencio. La carta continuaba, describiendo la relación silenciosa que creció entre ambos. Nunca dijeron «te amo», pero cada gesto era una confesión muda. Un día, durante la floración de los cerezos, ella le ofreció una flor y dijo «Cuando todo esto termine, ven a buscarme aquí». Pero la guerra volvió a llamar, y él partió. Regresé 5 años después. El cerezo aún florecía, pero ella no estaba. Había muerto durante una epidemia, y nadie supo decirme dónde la enterraron. Me arrodillé bajo ese árbol durante 3 días y 3 noches, y entendí que algunas batallas no tienen honor, solo duelo. Akio sintió como sus ojos se humedecían. El dolor que ese samurái había vertido en palabras no era rencoroso, sino resignado. La forma en que hablaba de ella era como si aún
estuviera viva entre los pétalos, en el susurro del viento, en la sombra de las ramas. Desde entonces, cada primavera, regreso al cerezo. No para llorar, sino para agradecer, porque por un instante fui amado no por lo que hacía, sino por un quien era. Akio cerró los ojos. Sintió el peso de esa historia en su pecho, como si también hubiese perdido algo que nunca tuvo del todo. Decidió subir a la colina cercana, donde había un antiguo cerezo que cada año florecía sin falta. Allí, entre raíces y silencio, colocó la carta bajo una piedra plana, como una ofrenda. Luego se sentó y dejó que el viento lo envolviera. Imaginó al samurái allí, años atrás, tal vez en la misma postura, buscando sentido en lo irreversible. Mientras observaba los pétalos caer lentamente, como una lluvia lenta del cielo, Akio comenzó a escribir en su cuaderno. Cada flor que cae lleva el nombre de alguien que aún recordamos. No hay duelo más hondo que aquel que florece en paz sin pedir perdón. Regresó al atardecer, en silencio, como si llevara dentro de sí un fragmento de esa historia. Durante los días siguientes notó que algo había cambiado. Al hablar con los vecinos, lo hacía con más atención. Al preparar su té, lo hacía con más cuidado. Todo adquiría un matiz distinto, como si la carta del samurái le hubiese enseñado a honrar lo efímero. Esa noche tuvo un sueño. En él caminaba por un bosque lleno de cerezos en flor. Entre los árboles, una mujer de kimono blanco recogía pétalos y los lanzaba al aire, sonriendo. Akio no dijo nada, solo se acercó y se sentó a su lado. Ella lo miró y le dijo: «Gracias por recordar». Al despertar, sintió una calma profunda y entendió que no todas las historias necesitan un final feliz. Algunas solo necesitan ser contadas para que no se pierdan entre los pliegues del tiempo. Así, Akio escribió una nueva carta y la guardó en el baúl junto con las demás. No era de un samurái, sino de un hombre común que aprendía a vivir a través de las palabras de otros. Hoy lloré bajo un cerezo por alguien que no conocí, y al hacerlo sané. El cielo estaba cubierto por una neblina suave esa mañana. La aldea apenas despertaba y las hojas del bambú susurraban en un ritmo casi hipnótico. Akio salió temprano, llevando el baúl entre las manos. No sabía con claridad hacia dónde iba, pero sentía que algo lo llamaba, como si las voces de esas cartas no solo quisieran ser leídas, sino también escuchadas allá afuera, en donde alguna vez fueron escritas. Caminó hasta el borde del río, un lugar apartado donde los sauces colgaban sus ramas como cortinas de silencio. Allí, sobre una piedra grande, abrió el baúl con cuidado. Sacó una carta al azar. El papel estaba raído en las esquinas, pero aún conservaba la tinta firme. No tenía título, solo un pequeño dibujo de un abanico pintado con tinta negra. Átil. Veces los pensamientos son más ruidosos que una batalla. Así comenzaba. Akio leyó en voz baja, como si temiera que hablar más alto pudiera romper la quietud del lugar. La carta hablaba de un samurái que tras sobrevivir a una emboscada decidió abandonar el camino de la espada, no por cobardía, sino por agotamiento. Describía noches enteras en vela, luchando contra los gritos que aún resonaban en su mente, aunque el campo de batalla estuviera ya lejos. Aprendí que el eco del miedo es más duradero que el filo de una katana. El guerrero encontró refugio en una pequeña cabaña a los pies de la montaña. Allí aprendió a tejer abanicos con bambú y papel de arroz. Decía que, al concentrarse en los pliegues del papel, su mente encontraba silencio. Cada abanico que hago lleva un suspiro, un pensamiento que dejo ir. La carta era un testimonio de alguien que entendió que sanar no siempre implica olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices. Akio
Al terminar de leerla, sintió el impulso de hablar, no con voz fuerte, sino como quien conversa con un amigo que ya no está. «Gracias por escribir esto», dijo, mientras el viento levantaba una brisa suave. «Tus palabras todavía respiran». Inspirado, sacó su cuaderno y escribió, «No todas las heridas sangran. Algunas solo soplan al oído para recordarte que sigues vivo». Durante las semanas siguientes, Akio convirtió el río en su lugar sagrado. Cada mañana iba con una carta nueva, la leía en voz alta y luego se quedaba escuchando. Al principio le parecía un gesto solitario, pero poco a poco otras personas comenzaron a acercarse. Primero fue Haruka, la joven que cuidaba de los niños, del templo. Un día, al pasar y ver a Akio leyendo, se sentó a su lado sin decir palabra. Luego vino Takeshi, el carpintero viejo, que escuchó una carta sobre un samurái que construyó su propia casa solo con sus manos. Después llegó Yui, la anciana que siempre hablaba con los gatos. Y así, poco a poco, el río se llenó de oyentes silenciosos. Cada carta leída era como una piedra lanzada al agua. Provocaba ondas invisibles que tocaban corazones. La aldea, sin darse cuenta, comenzó a cambiar. Había más miradas largas, más silencios compartidos, más gestos sin explicación. Un día, un niño llamado Kenji se acercó y preguntó, ¿por qué los samuráis escribían si eran guerreros? Akio sonrió, le pasó una carta y le respondió, porque hasta los más fuertes necesitan un lugar donde dejar su corazón. Kenji leyó en voz alta una carta sencilla, escrita por un joven aprendiz que temía no estar a la altura de su maestro. El niño se detuvo a mitad del texto y dijo, «Yo también tengo miedo a veces», y nadie se rió, nadie lo corrigió. Solo hubo un silencio amable, donde su miedo encontró espacio para existir. Akio comenzó a llamar a ese ritual matutino las voces en el viento. Pronto, no solo se leían cartas, también se escribían nuevas. Cartas de los aldeanos, cartas de los niños, cartas sin destinatario. Todas se depositaban en un segundo, baúl colocado al lado del primero. Un día, Akio encontró una carta dirigida a él. No tenía firma, pero decía, «Gracias por prestar tu voz a los que ya no la tienen. Gracias por enseñarnos que escuchar también es una forma de amar». Esa noche, al volver a casa, Akio miró el cielo. Estaba lleno de estrellas, pero no las veía como antes. Ahora cada una le parecía una palabra guardada, un recuerdo de alguien que alguna vez vivió, soñó y escribió. Se sentó a escribir su propia carta, la primera que realmente salía de su alma. La dirigió a los samuráis anónimos, a los corazones escondidos detrás del acero, a los hombres que lloraron a escondidas, a las mujeres que escribieron sin firmar, a todos los que dejaron una parte de sí en aquellas hojas. He leído sus palabras, he llorado sus silencios, y les prometo esto, mientras tenga voz, ustedes no serán olvido. La guardó en el baúl, cerró la tapa con cuidado y apagó la lámpara. Esa noche, el viento sopló más fuerte, pero en vez de causar temor, trajo consigo una calma extraña, como si, en su murmullo, se escucharan los ecos de muchas voces antiguas, agradeciendo por ser escuchadas una vez más. El amanecer se filtraba entre las ramas de los cerezos, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. La aldea aún dormía, y el mundo parecía sostener la respiración en un instante de calma. Akio, como cada mañana, caminó hacia el río con paso lento, sintiendo bajo sus sandalias la humedad del rocío. El baúl estaba más ligero, no por su peso físico, sino porque el contenido de su alma comenzaba a liberarse con cada lectura, como si las palabras hubieran estado esperando siglos para volar. Ese día, al abrir la tapa, una carta con bordes curvados le llamó la atención.
Estaba escrita en papel de arroz, con tinta azul pálida. En la esquina, una flor de loto dibujada a mano parecía susurrar ya su propio poema. Akio se sentó sobre la piedra habitual, cerró los ojos un momento y luego comenzó a leer en voz baja. No nací para la guerra, aunque me entrenaron para ella. Así comenzaba la carta. El autor no mencionaba su nombre, solo decía que venía de una familia de guerreros, de hombres que hablaban más con la espada que con la lengua. Pero desde pequeño él sentía que las palabras pesaban más en su pecho que cualquier armadura. A los 8 años escondía hojas de papel bajo la almohada y escribía versos con la punta de un palillo de bambú mojado en té. Su maestro no lo sabía o fingía no saberlo. Cada vez que el joven samurái erraba en una técnica de combate, lo culpaba de tener la mente en las nubes. Y era cierto. Mientras los demás se concentraban en la postura, él pensaba en cómo describir el sonido del viento o el brillo del sol sobre una charca. Un día, mi maestro me encontró escribiendo. No me gritó, solo dijo, que tus poemas no te distraigan cuando llegue la hora de decidir entre la vida y la muerte. La carta relataba cómo este joven intentaba conciliar dos mundos que parecían no pertenecer al mismo corazón. En el campo de entrenamiento era uno más. En las noches, a la luz de la luna, era otro. Un alma que buscaba la belleza entre las grietas del mundo. Cada vez que mi katana cortaba el aire, sentía que estaba traicionando algo dentro de mí. Un pasaje de la carta describía su primera batalla, no con grandes detalles heroicos, sino con una profunda introspección. Contaba cómo, tras la lucha, se sentó bajo un árbol, mientras el cielo se nublaba. En lugar de limpiar su espada, escribió, un haiku en la tierra, la sangre cae, en el pétalo rojo canta un gorrión. Después de aquella batalla, decidió alejarse, no por miedo, sino por convicción. Se refugió en un templo abandonado, donde cada mañana escribía un poema en una hoja y la dejaba volar con el viento. Me llamaban cobarde, desertor, traidor, pero en mis versos encontré el valor que no hallé en la guerra. Akio se detuvo un momento. Las últimas frases parecían flotar en el aire, como si buscaran posarse en algún corazón abierto. Miró a su alrededor. Ese día había una joven, sentada bajo un árbol cercano. Era nueva. Escuchaba con atención, con los ojos cerrados, como si las palabras la llevaran a otro tiempo, a otro lugar. ¿Sabes?, dijo Akio, sin levantar demasiado la voz. Tal vez este guerrero no dejó la guerra. Tal vez solo cambió de batalla. La joven abrió los ojos y sonrió, pero no dijo nada. Su silencio era su forma de agradecer. Esa tarde, Akio decidió hacer algo diferente. Tomó la carta del poeta guerrero, la copió con tinta fresca en papel nuevo y la dejó sobre una roca en el bosque. Pensó que quizás alguien la encontraría, y si no, tal vez el bosque la leería en voz baja cada noche. Los días siguientes comenzaron a aparecer poemas anónimos en lugares inesperados, en la puerta del templo, en el interior de un cuenco en la casa de té, incluso en los troncos de bambú atados con hilos rojos. Uno decía, no todo corte deja herida. A veces la ausencia es lo que más sangra. Otro, más pequeño, simplemente decía, te escucho, aunque no digas nada. La aldea, sin saberlo, había empezado a hablar en poesía. Las personas que antes apenas se saludaban, ahora compartían versos. Y los niños jugaban a inventar haikus con palabras que les sonaban bonitas, aunque no entendieran su significado. Una tarde, Akio encontró una pequeña caja de madera frente al baúl. Dentro había una carta. Decía, no sé si soy un guerrero o un cobarde, pero tus lecturas me han dado algo que no sabía que buscaba. El permiso de sentir. Y al final, una pregunta.
¿Puede un samurái ser poeta sin dejar de ser samurái? Akio guardó silencio largo rato, luego tomó su cuaderno y escribió: ser poeta no es huir de la batalla, es elegir qué heridas queremos recordar y qué belleza estamos dispuestos a guardar. Aquella noche, al cerrar el baúl, el viento sopló con una dulzura extraña, y entre susurros parecía traer de vuelta voces antiguas, de guerreros que, como aquel anónimo poeta, entendieron que no hay mayor valentía que ser uno mismo, incluso cuando el mundo espera otra cosa. La bruma de la madrugada envolvía los campos de arroz como una manta de algodón. El sonido lejano de una flauta de bambú flotaba entre los árboles, tan leve como un suspiro. Akio, con el baúl al hombro, caminaba hacia el sendero que se perdía entre las montañas. Sentía que una voz lo llamaba, no con palabras, sino con una calma antigua, como si la propia tierra tuviera algo que decirle. La aldea estaba más viva que nunca desde que comenzaron las lecturas. Pero ahora, Akio sentía la necesidad de llevar aquellas cartas más allá. No quería que las voces de los samuráis anónimos se quedaran en un solo lugar. Había escuchado que en las montañas cercanas vivía un anciano ermitaño, un sabio que en su juventud había sido monje y guerrero. Se decía que conocía los caminos del alma como se conoce un poema aprendido de memoria. Tras horas de subida, Akio llegó a una pequeña cabaña de madera encaramada sobre la ladera. La puerta estaba entreabierta, como si esperara su llegada. Dentro, el anciano, de barba blanca como la nieve y ojos hundidos pero vivaces, lo recibió sin sorpresa. «Llevas palabras pesadas contigo», dijo el anciano mientras señalaba el baúl. «¿Vienes a liberarlas o a protegerlas?» «Tal vez ambas cosas», respondió Akio. «Traigo cartas de samuráis que escribieron no con la espada, sino con el corazón». El anciano lo invitó a entrar. El lugar estaba lleno de pergaminos, estatuas, pequeñas de Buda, piedras con kanjis tallados y un fuego suave que no ardía para calentar, sino para recordar. Akio abrió el baúl con cuidado y sacó una de las cartas. Era una de las más cortas, escrita con caligrafía firme pero elegante. He aprendido que el silencio no es vacío, sino el espacio donde los pensamientos se vuelven oración. El anciano asintió lentamente. Quien escribió eso comprendió, más de lo que muchos aprenden en toda una vida. Akio pasó la tarde leyendo carta tras carta. Algunas hablaban de la soledad de las largas vigilias en castillos olvidados, otras de amores secretos, de risas robadas en los jardines imperiales, de pequeñas alegrías en medio del deber. Había una, particularmente, que conmovió al anciano. Cuando era joven, deseaba la gloria. Ahora que soy viejo, solo deseo que mis pasos no dañen el suelo que piso. El silencio que siguió fue profundo, como si el aire mismo se inclinara ante las palabras. El anciano tomó un cuenco con té verde y lo ofreció a Akio. «Estas cartas no son solo recuerdos», dijo. «Son ecos, ecos que rebotan en el tiempo, buscando oídos que sepan escuchar con el alma». Esa noche, dormido sobre una esterilla cerca del fuego, Akio soñó. En su sueño, estaba en una sala grande rodeado de sombras vestidas con armaduras, pero no lo miraban con juicio, sino con ternura. Uno de ellos se acercó, colocó una mano en su hombro y dijo: «Gracias por devolvernos». La voz, al despertar el sol asomaba tímido entre los pinos. El anciano ya estaba despierto, sentado frente a la cabaña. Sin volverse, le habló: «Tu viaje no termina aquí. Hay otro lugar al que debes ir. En lo alto de esta montaña, donde el viento canta entre las piedras, hay un santuario olvidado. Lleva una de esas cartas hasta allí, déjala bajo la campana». Akio no preguntó por qué. Sentía que debía hacerlo.
Guardó una carta cuidadosamente, una que hablaba del perdón. He herido, y también he sido herido, pero solo el que perdona camina sin cadenas. El sendero al santuario era empinado. Las piedras resbalaban bajo sus pies y el aire se hacía más delgado con cada paso. Pero en su corazón algo lo empujaba. No era solo curiosidad ni siquiera devoción. Era la certeza de que alguien, en algún momento, había subido por ese mismo camino con el alma tan llena como la suya. Al llegar, encontró un arco tori cubierto de musgo y detrás una estructura sencilla de madera, desgastada por el tiempo, pero firme como una promesa. En el centro, una campana de bronce colgaba, muda. Akio se arrodilló, colocó la carta debajo y tocó la campana una sola vez. El sonido fue profundo, grave, como si atravesara no solo el aire, sino también el tiempo. Por un momento creyó escuchar susurros, no con palabras, sino con sensaciones. Gratitud, paz, liberación. En ese instante comprendió. Las cartas no eran solo historia, eran puertas. Puertas que conectaban corazones separados por siglos. Y al leerlas, al compartirlas, él estaba abriendo esas puertas una por una. Al bajar la montaña, Akio no sentía cansancio, solo una paz suave, como la de una hoja que cae sin miedo porque sabe que el suelo la espera. De regreso a la aldea, encontró un grupo de niños sentados frente al baúl. Esperaban, no por obligación, sino por amor a lo que allí se guardaba. Akio sonrió, se sentó entre ellos y, sin decir palabra, abrió el baúl una vez más. El otoño había comenzado a pintar las hojas de los árboles con tonos dorados y rojizos. El aire, más fresco y fragante, traía consigo el murmullo de un cambio que no se veía, pero que se sentía. Akio, sentado bajo el gran cerezo de la plaza, observaba el vaivén de las ramas como quien escucha una antigua canción sin letra. El baúl, que una vez fue un cofre olvidado cubierto de polvo, ahora era considerado un tesoro por toda la aldea. Las personas venían de lugares lejanos solo para sentarse a escuchar las cartas de los samuráis anónimos. Algunos se quedaban en silencio con lágrimas suaves en los ojos. Otros sonreían, como si hubieran encontrado algo que habían perdido. Sin saberlo, una tarde, entre la brisa y el canto distante de los grillos, una anciana llegó a la aldea. Su andar era lento pero firme, como quien ha caminado muchos caminos, no solo con los pies, sino también con el alma. Se acercó a Akio, mientras los niños se reunían para una nueva lectura. «He oído hablar de estas cartas», dijo con voz quebrada pero clara. «Hace mucho tiempo conocí a alguien que pudo haberlas escrito». Akio le ofreció asiento junto al baúl. La anciana posó su mano sobre la madera, con ternura y respeto, como si saludara a un viejo amigo. «¿Te gustaría leer alguna?», preguntó. «¿Él?» «No», respondió mirando al horizonte. «Solo escuchar». Akio asintió y eligió una carta al azar. Su caligrafía era elegante, pero con ciertos temblores en los trazos, como si hubiese sido escrita por alguien que contenía más emoción que tinta. Hoy el viento sopla con más fuerza que nunca. Tal vez intenta llevarse mis dudas, pero yo me aferro a ellas, porque en ellas reconozco que soy humano. La anciana cerró los ojos al escuchar esas palabras. Un suspiro escapó de sus labios, uno que venía de lo profundo de su pecho. Cuando Akio terminó de leer, ella permaneció en silencio durante un largo momento. «Esa carta», dijo finalmente, «fue escrita por mi esposo, Akio». Quedó en silencio, sin saber qué decir. La anciana miró el baúl con ojos húmedos pero serenos. Él nunca fue un samurái famoso. No peleó en grandes batallas, ni fue recordado en los libros, pero cada noche escribía. Me decía que así su corazón respiraba. La gente alrededor quedó en silencio. Se podía oír el crujir de las hojas secas bajo los pies de los niños que se acomodaban mejor para escuchar más.
La anciana, con voz temblorosa, continuó. Me hablaba de sus miedos, de sus sueños, de su soledad en los puestos de guardia y del sonido de las campanas en la niebla. Me hablaba con palabras que nunca gritó, pero que sus cartas guardaron. Akio, conmovido, buscó entre los pergaminos otra carta. Esta hablaba de la noche, de la belleza del silencio y del deseo de regresar a casa. Cuando terminó de leerla, la anciana simplemente asintió. Esa fue la última que me escribió antes de desaparecer. La noche cayó lentamente, como una cortina de terciopelo oscuro. Las estrellas se encendieron una a una, como ojos tranquilos, que todo lo observan. La aldea, ahora silenciosa, parecía contener el aliento. A veces creo que las cartas encuentran su camino, dijo Akio al grupo que lo rodeaba, que buscan ser leídas en el momento justo, por la persona que más lo necesita. El viento sopló con suavidad, y una carta se deslizó del baúl sin que nadie la tocara. Flotó en el aire, girando como una hoja en otoño, y fue a parar a los pies de un joven que nunca había hablado en las reuniones. Era aprendiz de herrero, siempre cubierto de hollín y con las manos grandes y torpes. Tomó la carta con delicadeza y leyó en voz alta. Nací creyendo que debía ser fuerte todo el tiempo, pero descubrí que ser fuerte también es llorar, también es detenerse a ver una flor sin pensar en la espada. Al terminar, el joven cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo dejó escapar una lágrima. Nadie lo juzgó, nadie lo interrumpió. Solo se escuchó el murmullo de la noche aceptando esa emoción como parte del mundo. Akio comprendió que las cartas no eran reliquias, eran espejos. En cada palabra escrita siglos atrás, alguien encontraba una parte de sí mismo. No importaba si era un niño, una anciana o un herrero silencioso. Las emociones eran las mismas. El amor, la pérdida, el miedo, la esperanza, todas seguían vivas, escondidas en la tinta antigua y despertadas por una voz que se atrevía a leerlas. Esa noche, antes de dormir, Akio escribió su propia carta. No sabía si algún día alguien la leería, pero comprendió que lo importante no era eso. Lo importante era escribir, dejar salir lo que el corazón a veces guarda en silencio. Hoy comprendí que no somos solo lo que vivimos, sino también lo que sentimos en lo profundo, aunque nadie más lo vea. Dobló la carta y la guardó con las demás, no como una más, sino como una continuación, porque entendía que la historia nunca termina, solo cambia de voz. La primera nevada del invierno llegó sin avisar. En la aldea, el cielo se había vuelto de un gris perlado y silencioso, como si el mundo entero contuviera el aliento. Los copos de nieve caían uno a uno, lentos y tranquilos, cubriendo los tejados de las casas, los árboles dormidos y los caminos de tierra que ahora parecían senderos. Hacia los sueños, Akio despertó temprano esa mañana. La brisa helada entraba por la rendija de la puerta de su casa, pero no le molestaba. En realidad, le gustaba la forma en que el frío le recordaba que estaba vivo. Se abrigó con su haori, se colocó su bufanda de lana tejida por su abuela y salió rumbo a la plaza central, donde lo esperaba el baúl de las cartas. Cuando llegó, lo encontró cubierto por una fina capa de nieve. Se acercó con cuidado, como quien despierta a un viejo amigo, y con una escobilla de bambú limpió la superficie. El baúl crujió un poco al abrirse, como si le costara dejar salir sus secretos en una mañana tan fría. Ese día no había nadie esperándolo. El frío había mantenido a los aldeanos dentro de sus casas, envueltos en mantas y preparando sopa caliente. Pero Akio no se desanimó. Sabía que las cartas no necesitaban siempre una audiencia numerosa. A veces bastaba con que una sola persona escuchara con el corazón abierto. Eligió una carta al azar, como hacía siempre.
El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la tinta seguía firme. La caligrafía era cuidadosa, escrita con trazos serenos, como si quien la escribió hubiera tenido mucho tiempo para pensar cada palabra. Hoy nevó por primera vez en años. Me senté a mirar cómo el mundo se volvía blanco, y por un momento sentí que mis errores también podían cubrirse así, suaves, silenciosos, perdonados por el cielo. Akio sonrió. Aquella carta parecía escrita para ese mismo momento. Cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. No sentía soledad, sino una compañía distinta, como si las voces del pasado se sentaran junto a él. Mientras meditaba, una niña se acercó. Llevaba las mejillas rojas por el frío y una capa demasiado grande para su pequeño cuerpo. En las manos traía una hoja de papel doblada cuidadosamente. «¿Puedo dejar mi carta en el baúl?», preguntó tímidamente. Akio se arrodilló para estar a su altura. «Claro que sí», respondió con una sonrisa cálida. «¿La escribiste tú?». La niña asintió. Se llamaba Haruka, y esa era su primera carta. No era de un samurái, ni de un guerrero, ni siquiera de un adulto. Era una carta escrita con lápiz y con algunas palabras mal escritas, pero llena de algo auténtico. «Querido samurái, hoy me sentí triste porque mi mejor amiga se fue de la aldea. Pero luego pensé que tal vez tú también perdiste a alguien, y que si tú seguiste adelante, yo también puedo. Gracias por escribir tus cartas, me hacen sentir valiente». Akio la leyó en voz alta con cuidado, para que cada palabra tuviera su espacio en el aire. Cuando terminó, Haruka lo miró con ojos brillantes. «¿Crees que a los samuráis les daría gusto leerla?». «Estoy seguro de que sí», dijo Akio. «Y más aún, creo que te estarían agradecidos por compartir tu corazón». Haruka dejó su carta en el baúl con manos temblorosas, no por el frío, sino por la emoción. Luego, corrió de regreso a su casa, dejando huellas pequeñas en la nieve como si fuera un pequeño ciervo en la montaña. Esa escena hizo pensar a Akio. Las cartas no eran solo recuerdos del pasado, eran puentes, conectaban tiempos, edades, emociones. Un samurái escribiendo bajo la luna podía consolar a una niña con el corazón roto siglos después. ¿No era eso, acaso, una forma de inmortalidad? El día avanzó con lentitud. Algunos aldeanos comenzaron a salir. Traían consigo termos de té, bancos bajos y mantas. Se acomodaban alrededor de Akio, como si estuvieran al calor de una fogata invisible. La lectura continuó. Una carta hablaba del perdón, otra del miedo a fallar, una más del amor no correspondido. Cada una parecía más humana que la anterior. En un momento llegó al baúl un viajero. Vestía ropas modestas pero limpias y su andar era firme. Se presentó como Hiroshi. Había escuchado sobre las cartas en un templo de montaña donde los monjes compartían historias para meditar. Quiso venir a comprobar si eran reales. «He recorrido muchos caminos», dijo, «y he buscado muchas respuestas. Pero últimamente solo quiero sentir». Akio le ofreció una carta para leerla él mismo. Hiroshi tomó una al azar y leyó con voz profunda. «Hay días en que la espada pesa más, no porque esté más afilada, sino porque mi espíritu está cansado. Pero sigo, porque no quiero que la oscuridad avance sin lucha». El silencio que siguió fue denso. Todos sabían lo que significaba esa carta. Todos habían sentido esa fatiga invisible alguna vez. Hiroshi la dobló con respeto y la devolvió al baúl. «Gracias», murmuró. Esa noche la nieve siguió cayendo. Akio no regresó a su casa. Se quedó en la plaza, envuelto en mantas, con una lámpara de aceite encendida y el baúl a su lado. Leía en voz baja, aunque nadie más lo escuchara. Leía para sí, para los que ya no estaban y para los que algún día llegarían. La nieve cubre todo, pero también revela lo esencial, porque bajo el blanco todos somos iguales.
solo corazones, el que laten, solo voces que esperan ser oídas. Y así, entre copos y silencios, las cartas de los samuráis anónimos seguían cumpliendo su misión: tocar corazones, una palabra a la vez. La última carta del baúl estaba oculta entre pliegues de tela antigua, envuelta en un pequeño pañuelo, de seda azul desgastado por el tiempo. Nadie la había notado antes, ni siquiera Akio, que ya conocía el interior del baúl como se conoce el ritmo de un corazón cercano. Estaba ahí, esperándolo, como si supiera que debía ser descubierta, al final, como si todo lo anterior hubiera sido un preludio. El día era claro, con un sol de invierno que apenas calentaba, pero llenaba de luz dorada los rincones de la aldea. Akio encendió su lámpara de aceite, más por costumbre que por necesidad, y se sentó frente al baúl con una taza de té de jengibre entre las manos. Sentía que algo diferente estaba por revelarse. Con sumo cuidado, desdobló el pañuelo. Dentro había un pergamino pequeño, con el borde rasgado y manchas de humedad en las esquinas. La tinta era pálida, pero aún legible. No tenía fecha, no tenía nombre del remitente, solo un título, escrito en el margen superior: carta que nunca envié. Akio respiró hondo antes de comenzar a leer. Su voz se volvió un susurro, como si temiera que las palabras se deshicieran en el aire. Si estás leyendo esto, significa que el mundo siguió girando sin mí, y eso me consuela. No escribí estas palabras para ser héroe, ni para dejar un legado. Solo quería que alguien algún día supiera que yo también sentí. Los ojos de Akio se humedecieron. No sabía por qué, pero aquella primera línea lo conmovió profundamente. Era como si alguien, en medio de un vacío silencioso, hubiera decidido hablar solo para ser escuchado por él, siglos después. Fui samurái en tiempos de paz, y eso es más difícil de lo que parece. Porque cuando no hay batallas, el enemigo se esconde dentro de uno mismo. Me costaba despertar, me costaba mirar a los demás a los ojos. Me sentía invisible, innecesario, como una espada colgada en la pared que nadie necesita desenvainar. Akio hizo una pausa. La plaza estaba en silencio. Las ramas de los árboles se mecían con el viento, como si intentaran escuchar también. Escribí cartas durante años. Algunas eran confesiones, otras eran poemas. Una que otra tenía una pizca de esperanza. Pero esta era la que nunca me atreví a enviar, porque en ella no había máscaras, ni honor, solo yo, solo mi verdad. Aquel fragmento le pareció un espejo a Akio. Muchas veces había sentido que su vida carecía de grandeza, que las pequeñas cosas, leer, escuchar, compartir, eran insuficientes frente a las hazañas de los grandes nombres de la historia. Pero las palabras de aquel samurái anónimo lo sacudían con una dulzura inesperada. ¿No era acaso un acto de valentía decir lo que uno siente, aun cuando nadie escuche? Continuó leyendo. A veces me sentaba en lo alto de una colina y cerraba los ojos. Imaginaba que todo el mundo estaba hecho de cartas y que las personas solo se conocían a través de lo que se atrevían a escribir. ¿Qué sabríamos unos de otros si solo nos mostrásemos con palabras escritas desde el alma? Me enamoré una vez, pero no lo dije. Perdí a un amigo, pero no lloré. Grité en el bosque, pero nadie respondió. Aún así, viví. Y eso, aunque parezca poco, fue mucho. Akio sintió un nudo en la garganta. La carta no hablaba de batallas ni de conquistas. No había dragones que vencer ni templos que proteger. Era la historia de un hombre que había existido en silencio, que había amado en silencio, que había tenido miedo y aún así había seguido respirando. Si algún día alguien encuentra esta carta, quiero que sepa que no está solo, que el valor no siempre se ve con armaduras ni espadas. A veces, el mayor coraje está en levantarse,
en seguir caminando sin saber el destino, en escribir, aunque creas que nadie leerá. Esta es mi última carta, no porque muera, sino porque ya no me hace falta esconderme en palabras. Si estás leyendo esto, tú eres la prueba de que mi voz no se perdió. El pergamino terminaba con una sola línea más. Gracias por encontrarme. Akio no dijo nada, no había nada más que decir. Cerró los ojos y colocó la carta sobre su regazo. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos ámbar y rosa. Poco a poco, los habitantes de la aldea fueron llegando, uno a uno, en silencio, atraídos por algo que no sabían nombrar. Akio levantó la vista y con una sonrisa serena les mostró el pergamino. Hoy no leeré yo, hoy leeremos todos. Formaron un círculo alrededor del baúl, pasaron la carta de mano en mano, y cada quien leyó un fragmento en voz baja, para sí mismo. Algunos lloraron, otros sonrieron. Algunos cerraron los ojos al terminar, como si sellaran la carta en su corazón. Cuando la última persona terminó de leer, la carta fue devuelta al pañuelo de seda. Akio la envolvió con delicadeza, como si se tratara de un talismán, y la colocó de nuevo en el fondo del baúl. Cerró la tapa con un suspiro que no era de tristeza, sino de gratitud. Esa noche, en la aldea, no hubo fuegos artificiales ni festivales. Solo silencio, solo paz, solo sueños, y en algún rincón del mundo, quizá en otro tiempo, tal vez alguien más encontraría otra carta nunca enviada, porque los sentimientos verdaderos no se pierden, solo esperan, pacientes, a ser encontrados por quien sepa escuchar. Y así, entre susurros del pasado y sentimientos que atraviesan el tiempo, las cartas de los samuráis anónimos encontraron un nuevo hogar, el corazón de quienes hoy las leen, las escuchan, las sienten, porque al final no importa si nuestros nombres se recuerdan, sino si nuestras palabras tocan una vida, aunque sea por un instante. Quizá tú también tengas una carta que nunca enviaste, un pensamiento que guardaste, un poema que escribiste solo para ti. Y tal vez, justo como esos samuráis, eso también sea un acto de valor. Gracias por acompañarnos esta noche, por abrir tu alma a una historia tranquila, profunda y llena de humanidad. Si esta historia te abrazó el corazón, no olvides suscribirte a Susurros para Soñar, darle like al video y compartirlo con alguien que necesite un momento de paz. Nos encontramos muy pronto, en otro cuento, otra carta, otro sueño. Hasta entonces, que descanses profundamente y que sueñes bonito.